En un horario especial, porque es feriado, vamos hasta las 8:30 y hablábamos más temprano de los casos de dengue. La ciudad de Santa Fe está atravesando el pico histórico. Nunca hubo en esta ciudad registros oficiales que indiquen tamaña cantidad de casos positivos de dengue. Recién alguien me preguntaba si también hay casos positivos en el Gran Santa Fe, en el resto del departamento de la capital, y sí, vos, Cata, tenías los datos ahí. Sí. Los más actualizados son estos que te vamos a dar. Del gobierno de la provincia de Sí. Santa Fe, sobre 381 casos en todo el departamento de la capital, 341 son de la ciudad de Santa Fe, pero después tenés Santo Tomé con 19, Recreo con 10, Rincón 4, Ángel Gallardo 2, igual que Jambi Campbell, y después tiene uno en Los Aromos, otro en Emilia y otro en Sauce Viejo. Obviamente son los que están súper registrados y confirmados por el Ministerio de Salud de la provincia. Seguramente hay más casos, muchos en estudios y otros que todavía no han sido registrados. La situación es realmente muy preocupante y comenzamos a hablar y a leer y a escuchar hablar de una posible vacuna contra el dengue o algunas vacunas que existen en el mundo para enfrentar a esta enfermedad. La tengo en línea Daniela Hosborn, que es investigadora del CONICET, docente de la Universidad de La Plata. Daniela, gracias por atendernos en este viernes feriado y a esta hora. ¿Cómo va? Hola, buen día, un gusto charlar con ustedes. Espero que estén pasando bien este fin de semana largo, trabajando, ya los veo, pero bueno, es así. Acá estamos, vos sabés que yo arranqué el programa diciendo, tenemos que ir a trabajar, y un par de oyentes nos escribieron, nos dijeron, por suerte voy a trabajar. Y ahí nos cambió la cabeza. Digo, sí, tenés razón, por favor, no hay que quejarse porque tenés laburo y haces lo que te gusta. Exacto. Daniela, Santa Fe es la capital del mosquito. Vivimos rodeados de mosquitos, sinceramente estamos acostumbrados, nunca habíamos tenido tantos casos de dengue, quizás el dengue fue hasta hace algunos años una enfermedad más del norte de la Argentina, incluso del norte de la provincia de Santa Fe, pero se ha extendido para toda esta región y gran parte del país. ¿Existen vacunas? ¿Cómo? ¿Cuántas? ¿Dónde están? ¿De qué se trata? Sí, tal cual lo describís vos, estamos atravesando un brote de magnitud en todo el país. Hasta hace unas semanas, teóricamente, estamos con un nivel alto. La preocupación era la manera de que aumentaban los casos y un poco más bajo de los brotes anteriores, pero no con eso minimizar para nada la situación. Y como vos estabas relatando, hay lugares en que están con número de casos históricos, ¿no? En términos de envergadura. Y entonces todas las medidas preventivas son importantes y una de ellas estaríamos incluyendo, digamos, a las vacunas. Ajá. Las vacunas contra dengue, voy a decir, las vacunas son difíciles de desarrollar, pero contra el dengue en particular son complicadas porque, como sabemos, el dengue es una enfermedad que puede ser más o menos leve o puede llegar a ser grave, incluso fatal, y esas formas graves e incluso fatales se deben a que normalmente sean con mucho más frecuencia en aquellas personas que anteriormente habían sido picadas con un mosquito que tenía el virus y vuelve a ser picada por otro mosquito y con otro serotipo. Hay 4 serotipos distintos de dengue, del 1 al 4, bueno, y esa es la situación. Y entonces hacer esto de las vacunas es complicado porque estas formas graves de dengue, en esos mecanismos están involucrados anticuerpos y entonces hay que ver cómo evitar esos determinados anticuerpos que pueden llegar a darnos un dengue grave. Y entonces por eso cuesta hacer las vacunas para 4 serotipos y eso de no promover la forma grave por los anticuerpos de la enfermedad. Y entonces así hay varios candidatos vacunales, pero desde hace unos años empezaron a llegar a superar las fases clínicas 3 con buenos resultados de seguridad y eficacia. 3 vacunas entonces, en el mundo que están avanzando. Están avanzando, tal cual. Hay unas que ya tienen su aprobación por entes reguladores internacionales, son recientes. Hay una que logró su autorización por primera vez en el 2015 y hay otra que el año pasado, ¿no? Cuando hablas
de la primera de esta vacuna, la que fue autorizada en 2015, ¿de qué país es? Esa fue producida por la industria Sanofi, es de Pasteur, y en Francia, y esa vacuna, con buenos resultados, empezó a utilizarse, pero lo que tiene así muy en contra, digamos, es que esta vacuna debe aplicarse en población que ya había tenido una picadura de mosquito infectada. En alguien que ya se haya enfermado, solo para eso se está pensando esta vacuna. Sí, esa vacuna, digamos, se empezó a usar y cuando se vio y que había esta probabilidad de dengue grave por la propia vacuna, dijeron, no, lo que tiene que suceder es que las personas tienen que estar infectadas y entonces las podemos usar. Claro, esta vacuna se llama Temvaxia, bueno, una complicación porque, digamos, para salud pública tenés que estar evaluando si la persona estuvo infectada o no y después hacer el esquema de vacunación. La verdad que es una herramienta complicada para aquellos países que hay mucho, entonces, bueno, era como el comienzo de tener una herramienta más. Después hablabas de otra, claro, un poco más reciente. ¿De qué país y cuáles son las características? Exacto, la otra es de Japón, la farmacéutica se llama Takeda, ya tuvo aprobación en Europa y pues en todo esto es muy reciente en Estados Unidos. Esta vacuna, al igual que la anterior, está hecha contra los 4 serotipos, nada más que tiene otro formato, y lo que, digamos, los datos clínicos, hicieron todos los ensayos clínicos, con más de 28.000 individuos, se observó que se puede aplicar incluso en las personas que no están infectadas. Bueno. Entonces esto abre otro panorama, la eficacia de la vacuna es buena, es dependiente del serotipo, no es para todos los serotipos iguales, pero estaría, digamos, en una situación mejor que la vacuna anterior, entonces se podría sumar esta vacuna como una estrategia más de prevención, porque sabemos que hay otras y muy efectivas. Esta vacuna de Takeda la está analizando la ANMAT, así que entendemos que como ya tuvo una aprobación por entes reguladores en el exterior, quiere decir que los datos son sólidos para que sea aprobada. Acá en Argentina también esperamos que sea autorizada y que se sume. Y remarco esto de que se sume, porque no es que tenemos que esperar la vacuna para cambiar la situación, ¿no? Porque hay otras medidas preventivas, y entonces las otras medidas preventivas vale la pena recordarlas. Y ese recuerdo es sencillo porque tenemos que pensar en cómo se transmite la enfermedad y ahí está involucrado un mosquito, el Aedes aegypti, y lo que tenemos que evitar es cosas con el Aedes aegypti. Una es evitar criaderos y otra, en paralelo, evitar que nos piquen. Y evitar criaderos lo podemos hacer ayer, digamos. Claro. Pero yo por ahí escuchamos mucha gente que dice, hey, pero ¿por qué no fumigan? En este caso, lo importante es lo que hagas en tu casa, básicamente, ¿no? Es muy importante lo que hagas en tu casa, tal cual. La fumigación depende de con qué se utilice. Eso es para el mosquito ya adulto, y entonces, bueno, hay que trabajar en esto de que no depositen los huevos, y eso lo podemos hacer. Hay que evitar el acúmulo de agua. Si tenemos tanques de agua, bueno, hay que asegurarnos que estén tapados. Si tenemos baldes, tenemos un patio, un jardín y tenemos lugares donde pueden acumularse agua, algunos que no sirven para nada, tiramos de esos recipientes, y si son baldes y eso, los damos vuelta. Si tenemos mascotas viviendo con nosotros, sus bebederos deben ser lavados frecuentemente, pero no lavados así nomás, sino hay que sacar los huevitos que se pueden pegar en los recipientes, y hay que cepillarlos. De los portasmacetas hay que cambiar el agua por arena. Eso sería como evitar los criaderos en nuestros hogares. Daniela, y lo otro es, sí. Yo, si no entendí mal, vos decías que había 3 vacunas, la francesa del 2015, la japonesa mucho más reciente, y si puede ser que hablabas de otra, o son esas 2.
Esas dos son las que tienen aprobación, digamos, en el Bien. exterior. Después de verdad que hay muchos más. Hay otros. Una en Estados Unidos, o sea, estos desarrollos, ¿no? Como vimos para la COVID-19, tuvimos, digamos, la suerte de tener vacunas rápidamente en la COVID-19, pero después hay un montón todavía de desarrollos porque se necesitan desarrollos. Claro. Ahora, así como muchas veces escuchamos decir, si vos tuviste dengue de un serotipo y te picó mosquito y te contagia de dengue de otro serotipo, puede ser que las consecuencias sean mucho más dañinas porque ya tuviste dengue con otro serotipo. El hecho de que uno haya tenido dengue del serotipo 1, ¿está bien si digo 1? Sí, del 1 al 4. Del 1. Y después me inoculan, me colocan la vacuna. ¿No puede generar algún tipo de reacción adversa? Digo, de sentir, viste que cuando te colocan la vacuna, perdón si no me expreso correctamente, pero la vacuna del COVID que dice me dio fiebre, me tiró a la cama, ¿puede pasar algo parecido con una vacuna del dengue? Sí. Sí, con todas las vacunas, con todas, ¿no? Y con las del dengue no son la excepción. Lo que pasa es que esto se evalúa, ¿viste? En los ensayos clínicos se evalúa sobre personas que habían tenido, en este caso, una picadura, las que no las tuvieron, y se analiza todo. Y genera una serie de reacciones, pero son moderadas a leves, de leves a moderadas al revés, de leves a moderadas, y que desaparecen rápidamente, y lo que te previene es mucho más importante, te previene hospitalización, ¿no? ¿De qué depende, ¿de qué depende que en un individuo el desarrollo de la enfermedad genere consecuencias graves? ¿Del estado previo de esa persona o del serotipo o de la picadura? ¿O de qué depende? Porque hay algunos tan leves y otros tan graves. En el caso era, digamos, la forma grave se da cuando ya tuviste esa infección previa. Bien. Y con un serotipo distinto, y está mediada esa gravedad por determinados anticuerpos, porque esos anticuerpos favorecen el curso de la infección del segundo, digamos, en la segunda infección. Es decir, casos graves cuando ya tuviste dengue de otro serotipo, básicamente. Exactamente, ahí es donde más frecuentemente tenés, y hay unos signos de alarma que vos cuando los tenés que ir urgente al médico, o sea, siempre consultar al médico ante un cuadro de febril alto, más en esta situación, para que se puedan hacer todas las acciones, que son tratamientos, digamos, y cuando tenés determinadas alarmas, vos te podés dar cuenta que podés y estás evolucionando a una situación mucho más grave, que son dolores abdominales tremendamente fuertes, sangrado en encías, que las podés visualizar, y entonces vos bien te aparece eso, rápidamente a atenderte por médico para que puedan hacerte todo el tratamiento. Como tenés fiebre, o sea, te tienen que hacer acciones, sobre todo lo que hay que hacer es evitar rápidamente la deshidratación, porque esta fiebre es muy alta, y bueno, ahí en los centros de salud para hacer tratamientos, todos para apagar toda la sintomatología. Es decir, cuanto antes, dolores mejor. muy intensos, fiebre muy alta. ¿Los dolores dónde decías? Abdominal y hemorragia, sangrado en encías, hemorragias, sangrado en encías, ¿viste? Sí. Wow. Bueno, así que Daniela, por eso las medidas preventivas, sin asustarnos, porque cuando nos agarra miedo no nos deja reaccionar. ¿Sabés qué? Un poquito de susto viene bien, porque si no, es una gripecina. No es una gripecina, claro, no. Y entonces esto, ¿no? Podemos hacer cosas ya en casa, y también podemos usar repelentes personales, repelentes en los ambientes, mosquiteros, todas estas medidas, digamos, todo mientras, además, en algún momento vamos a sumar la vacuna. Ese es el mensaje, no es que espero la vacuna y dejo que me peguen, no. Claro, después se sumará la vacuna. ¿Algún tiempo previsto? Todavía no. Por ejemplo, ¿cuántos meses pueden pasar? No lo sé, pero parecía que va a ser inminente, por esto que te digo, tiene antecedentes
bueno, los datos clínicos los tiene antecedentes que ya fue evaluado por otro ente regulador y los vio así en detalle y dijo aprobación. ANMAT va a hacer lo mismo, o sea, no va a encontrar una cosa que no encontrar los otros entes reguladores, así que no debería demorar mucho. Daniela, clarísima toda tu explicación, te agradecemos muchísimo, un beso grande. Un beso enorme, que la pasen bien. Chau, Abrazo. chau. Igualmente buen fin de semana. Daniela Hosborn es investigadora del CONICET y de la Universidad de La Plata, es especialista en este tema, por eso queríamos hablar con ella como para empezar a entender. Es inminente entonces la aprobación de esta vacuna japonesa en la Argentina con todos los riesgos que conlleva y me parece que viene bien tomar en cuenta que si tenés la mala suerte de que de contagiarte de dengue y que las consecuencias sean bastante graves, hablamos de dolores abdominales muy intensos, fiebre muy alta, sangrado en las encías y la necesidad de hospitalización inmediata para no caer en un grado importante de cuando perdés el líquido, de deshidratación. Deshidratación, no me sale la palabra. Mínimo 14 personas que hoy están internadas y 3 en terapia intensiva en toda la provincia de Santa Fe, de los cuales 2 son de la ciudad y son nenes. Y hay uno que está grave con hemorragia, ¿no? Para tenerlo en cuenta, 9 minutos faltan nada más para las 8:30 de la mañana. Aire de Santa Fe.